Hola, buenos días. Quise grabar este video antes de irme a la oficina. Es bien importante el manejo de las crisis. A veces dentro de nuestros negocios hay ocasiones donde enfrentamos crisis por el defecto de algún producto, por un servicio mal dado, por un tercero X. Es importante que cuando haya crisis en una empresa o en un negocio, primeramente hay que dar la cara. ¿Sí? Lo peor que podemos hacer es no dar la cara. Una de las cosas más importantes, por ejemplo, cuando das tú la cara, es informar qué es lo que está pasando. Primeramente, cuando sucede la crisis y puede estar en peligro la imagen de tu empresa o tu imagen en lo personal, es importante dar la cara y decir, quiero informar, esto es lo que está pasando. ¿Sí? Estas son las afectaciones, pero primeramente antes de empezar a salir a platicar, a decir, ¿sí? Hay muchos medios, por ejemplo, el Facebook, Twitter, este tipo de cosas, donde ahora podemos informar a nuestra gente. Para eso es importante también tener nuestra fanpage. ¿Por qué nuestra fanpage? Porque en esto podemos explicar y dar un resumen de lo que nos interesa explicar. ¿Sí? Una de las cosas más importantes, por ejemplo, primeramente es solucionar esa crisis. ¿De dónde está saliendo? Tenemos que tener un comité de prevención de este tipo de crisis, ¿sí? Donde pudieran ser y tener explicaciones. Entonces, si no lo tenemos, es importante que a veces empezamos nosotros solos a nuestro negocio y no sabemos cómo negar. Entonces es importante reunir un grupo de gente, no sé, los mejores amigos, los papá, mamá, ¿sí? Donde nos puedan decir desde otra arista cómo ellos ven el problema y así tengas una idea. No lo hagas tú solo, no respondas si no estás preparado, porque si no puedes empeorar las cosas. Bueno, ya tenemos la crisis, ya tenemos primeramente el comité de crisis, ¿sí? Ya vimos el punto de diferentes aristas y estamos solucionando. Ahora sí, es momento de salir a tiempo hacia la comunidad para explicarle ya sea a nuestros clientes o a nuestros eh, fans o no sé, la gente que tú deseas tú darle tu comunicación. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Primero, aceptarlo el error, ¿sí? Siempre tiene que ser un mando alto, si no es el dueño, ser un directivo donde explique qué es lo que pasó y cómo lo están solucionando. ¿Sí? Si no tenemos todavía la solución, se puede estar diciendo que estás trabajando en ella y que muy pronto van a poder ayudar. Por ejemplo, por ejemplo, imagínense agua de drenaje, ¿no? Va a cortar el agua de una colonia. Si saliera un comunicado, si sale una persona, si avisan en esa colonia, oye, no va a haber agua entre esta hora y esta hora, no hay ningún problema, la gente se prepara y toma cartas en el asunto. ¿Sí? Entonces, si tú le dices, oye, va a haber 8 horas o va a haber 24 horas sin agua, bueno, la gente se prepara y nadie se va a quejar, se va a esperar las 24 horas hasta que termine esto, se acabó. ¿Sí? Si no tienes una fecha determinada, ¿sí? Pues puedes decir que estás trabajando en breve para que lo más rápido posible pueda ser solucionado este problema. Otra de las cosas, primeramente es aceptarlo, después estar en la solución, dar información de la solución y, y cierras el comunicado. ¿Sí? Si tú no aceptas, si no das, puede ser una crisis que pueda reventarte hasta en un negocio o en tu caso personal. Entonces, por ejemplo, les doy un ejemplo. Toyota tuvo un problema ahí con los frenos y ellos quisieron ocultarlo. No salió información, no hubo nada y esto le costó mucho dinero. En el caso, por ejemplo, de cómo el manejo de las crisis, cuando había una emisión en los Volkswagen, en los Jetta, de hecho, una emisión que contaminaba más cuando ellos decían que precisamente este Jetta estaba cero de contaminación,
Entonces, ellos inmediatamente minimizan esta información. Primeramente dicen, sí, efectivamente, somos culpables, acabamos de detectar eso, estamos trabajando en ello, ya detectamos, ¿sí? Imagínense, ahí está Volkswagen, lo minimizan a un departamento, acabamos de saber que este departamento tuvo una falla por un proveedor y se hizo, y que los indicadores que nos marcaban estaban ajustados hacia otro equipo, por eso nos estaba marcando ceros, ¿sí? En cuestiones de emisión. Entonces, cuando quedó muy claro que fue un error y de una empresa que todo el mundo se va a la idea de culparla, la minimiza y la hace que es solamente un departamento. Entonces es importante. Por ejemplo, la gente que tuvo problemas, por ejemplo, ahorita con las elecciones, dicen el gasolinazo. El gasolinazo fue algo que se necesitaba en ese momento para controlar las variables de Donald Trump y nos suben la gasolina. Pero no salen a explicarlo, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes qué? Mira, está pasando estas variables, puede pasar esto, podemos tener una crisis más alta, vamos a subir la gasolina controlado para que en un futuro bajarla cuando se minimicen este tipo de ataques. ¿Sí? Si hubiera sido así, si hubieran salido a explicar, ¿sí? No hubiera habido una crisis tan fuerte. Ahora, cuando salen a explicar una semana después, y después dicen, pues sí, es que lo necesitamos, y lo hacen de una forma muy técnica. Acuérdate que, por ejemplo, de acuerdo a la magnitud, ¿sí? Si tú vas a hablar con un doctor, son cuestiones técnicas, bueno, hablas con un doctor, pues hablas cosas técnicas, pero cuando te vas a dirigir a la población, bueno, los tienes que hacer en un rango muy coloquial para que la gente te entienda. Ahora, en el caso, por ejemplo, del gasolinazo, debió haber salido Peña Nieto a explicar, a decir, oye, esto es lo que está pasando y esto es como lo estamos visualizando y esto nos ayuda para hacer tanto. Pero para empezar, lo hacen tarde y después lo hacen mal. Entonces, ¿qué pasa cuando sale el candidato y se le achaca el gasolinazo? Pues ya no se lo pudo quitar porque ya había una mala imagen sobre esta medida. Entonces es importante que en un momento dado, ¿sí? También quién es el que va a salir a comunicar esto. En el caso, por ejemplo, es algo muy clásico. Por ejemplo, cuando Chávez le mentaba las madres ahí a los Estados Unidos y les culpaba de la crisis y de los ataques y todo esto, pero bueno, él era era el proveedor de la gasolina en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hacía Estados Unidos para no hacerlo tan grande? Una cosa que se marca como protocolo. Mandaban a que le contestara el subsecretario del subsecretario del subsecretario de mantenimiento del departamento de cosas sin importancia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Entonces, ¿cómo son las dos visiones? ¿No? Salía Hugo Chávez a decir, no, mira, ya me contestaron los Estados Unidos, mira, me están explicando que realmente no es así, pero yo creo que sí. Entonces, eran puras justificaciones y pretextos de una crisis que tenían. Por el lado de los Estados Unidos, sí, pues decían, bueno, pues, contéstalo. Sí, pero mándalo. Entonces, que en el protocolo de la gente que, por ejemplo, que estamos en el grado empresarial, cuando sale el secretario, el subsecretario de asuntos sin importancia, pues significa para nosotros en lo empresarial que realmente él está haciendo caso, ¿no? Es una forma diplomática de decirle, no me interesa, tú dale. Sí, entonces esa es la diferencia, pero él lo veía y quería hacerle importante para su pueblo de que le estaban contestando a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros, la gente que la mandemos, depende de las afectaciones que haya hacia nuestra empresa. Si es algo cuestiones técnicas, bueno, alguien que nos explique, pero es importante siempre dar la cara y en un momento dado disminuir este tipo de cosas. La gente, entre más información tenga sobre el caso, lo va a hacer menos, ¿cómo se llama? Va a llegar a nuestra imagen
lo menos dañada posible, ¿no? Entonces, siempre la comunicación. Ahora, hay muchos medios. Antes tenías que utilizar, por ejemplo, el radio, la televisión. Ahora no, simplemente un aviso en Facebook, en nuestras fanpage, o un video en YouTube donde demos publicidad sobre esto, de esto, no pasa nada. Entonces es importante el manejo de las crisis y estar preparado. Entonces, recuerda siempre primero solucionar, empezamos con la solución, después ya con el comité de crisis, cuál es el discurso que se va a dar, quién lo va a dar, ¿sí? Para poder disminuir cualquier afectación. Bueno, síguenos en nuestras redes sociales y pues adelante, dale un clic, ponle ahí a darle a la campanita para que te lleguen los videos que vamos subiendo continuamente. Y bueno, pues buenos días y hay que darle. Saludos.